ha habido una fuerte tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en relación a que Estados Unidos declare a los grupos de crimen organizado, específicamente a los narcotraficantes, como terroristas, porque esto significaría que Estados Unidos podría entrar a México o podría utilizar algún tipo de tecnología específica, estaríamos hablando de drones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de lo que hay detrás de lo ocurrido en Tamaulipas este último fin de semana, donde ya ustedes conocen cuál fue la muy lamentable situación que llevó a muchas personas inocentes a quedar ahí en la calle como si fueran bultos, como si fuera algo que a nadie le importa. Pero déjenme decirles que esto sería no solamente obra de la casualidad ni obra de la delincuencia organizada. Sí, obra de la delincuencia organizada porque ellos fueron los autores materiales, pero ¿quiénes fueron los que los contrataron? Así es, estaremos hablando de que alguien muy conocido habría contratado a estos delincuentes para hacer todo este borlote, todo este mitote, y que llegue a Estados Unidos y declaren a México como un estado de emergencia y puedan intervenir en nuestro país para robarse el litio, para robarse más gas natural de la cuenca de Burgos, que está precisamente en Tamaulipas, y otras cuestiones bastante preocupantes. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez para que chequen ustedes hasta dónde es capaz de llegar Cabeza de Vaca, pero también los propios Estados Unidos. Tenemos aquí lo último en cuanto a actualización. Cabeza de Vaca está desesperado porque otra vez tuvo que entregar una garantía, como una especie de fianza de 100,000 pesos para continuar con medida que evita su captura. Es decir, prácticamente está comprando su libertad. Esto quizá no le dure mucho tiempo. Hay que recordar que tiene el Congreso ya en contra, el que va a tomar protesta próximamente, que en cuanto lo hagan, él puede perder esa categoría del fuero. Entonces, por eso, como buen ciudadano norteamericano, está haciendo alianzas, ¿no? Con Estados Unidos para que le echen la mano. Habrá cosas que le interesen a Estados Unidos, como les digo, el litio, como la cuenca de Burgos, que la han estado aprovechando desde hace muchos años. Por eso ha estado viniendo el director de la CIA para documentar los casos donde se le puede declarar a México estado de emergencia y ellos poder intervenir. No hay que olvidar que esa es su intención. Repunte en inseguridad va ligado a falta de políticas públicas contra la delincuencia. Eso lo comentó un tal David de Mendoza, pero aquí lo realmente interesante es que cuando Estados Unidos cataloga a un país como les comento, como una especie de estado preocupante, pues ahí es donde pueden ellos intervenir como se les venga en gana. Y es ahí donde hay que tener realmente mucho cuidado. Dice, sobre el reciente hecho en Tamaulipas, al ser cuestionado si puede calificarse como un acto de emergencia, el experto comentó que es un tema muy delicado el calificarlo de esta forma, pues justamente en el país vecino del norte existen leyes que permiten de forma directa la intervención militar donde exista estado de emergencia. Así es el caso de que los grupos criminales sean catalogados como tal. El gobierno de Estados Unidos estará facultado para intervenir en México sin pedir la autorización del gobierno mexicano. Vamos a escuchar precisamente lo que comenta este experto. Bueno, pues sobre este tema del aumento en la violencia, por lo menos... Pues no, que vale la pena también señalarlo, no estamos hablando de diferentes cárteles constituidos. ¿Terrorismo en México? Mira, yo creo que es muy delicado que hablemos de ese tipo de conceptos, sobre todo porque en Estados Unidos el terrorismo
implica o donde exista terrorismo y haya intereses norteamericanos, implica que Estados Unidos puede tomar una acción directa sin pedir permiso o autorización al gobierno en turno del país que él considere. Recordemos que después del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush, bueno, pues indicó y dejó claro en el acta patriótica los elementos necesarios para poder defender los intereses de Estados Unidos. Es por eso que también ha habido una fuerte tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en relación a que Estados Unidos declare a los grupos de crimen organizado, específicamente a los narcotraficantes, como terroristas, porque esto significaría que Estados Unidos podría entrar a México o podría utilizar algún tipo de tecnología específica. Estaríamos hablando de drones, estaríamos hablando inclusive de algún tipo bueno, sobre todo drones y algún tipo de cohetes o misiles teledirigidos, como lo ha hecho, por ejemplo, en otras zonas del mundo, ¿no? Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, y bueno, pues ponernos a ese nivel en esta situación y sobre todo tomando en cuenta la importancia en el ámbito comercial. Entonces, se fijan, no necesitan forzosamente de momento mandar al ejército, pero con drones o con cohetes, pues con eso va a ser más que suficiente. Imagínense, desde 2006 están documentando todo lo que van encontrando para poder achacarnos ese estado de emergencia y de esta manera intervenir, ¿no? Porque saben ellos que somos el 9º país en reservas de litio, según un propio informe en Estados Unidos, y saben que aquí puede ser su mina de oro. Tan es así que también, por ejemplo, lo que ocurrió en Sonora no fue obra de la casualidad, si me doy a entender, porque dice, del gas natural al yacimiento de litio. Pareciera una mera casualidad que en la región en donde fue atacada la familia Levarón, en los límites de Chihuahua con Sonora, se localiza el yacimiento más grande de litio. Hay que recordar que en esa ocasión nos defendimos con todo para evitar que mandaran sus investigadores y todo, y precisamente porque ya sabíamos cuál era la verdadera intención. Y chequen lo que pasó en Tamaulipas, cómo sembraron la inseguridad para apropiarse de la cuenca de Burgos. Y de la misma manera como se subastaron los contratos para las empresas extranjeras para extraer de gas natural en la cuenca de Burgos, que precisamente arranca en San Fernando, donde la inseguridad es recurrente, el 2005, se extiende y se agudiza desde entonces en Reynosa, la denominada Frontera Chica y Nuevo Laredo, pero como el hidrocarburo no respeta límites, lo mismo que la disputa del territorio. Aunque el apunte parece descabellado, habría que ir más allá de lo que está sobre el subsuelo del norte mexicano, ya que la cuenca de Burgos fue descubierta en la década de los 50, mientras que el litio es una de las minerales considerados del futuro y que apenas están invirtiéndose recursos para poder llevar a cabo la extracción de este mineral. En este sentido, vamos a ver esta columna por parte de Héctor de Mauleón, quien comenta que de entrada dice, aquí chequen lo que comenta prácticamente en el primer párrafo, dice, el maestrín, lugarteniente de uno de los jefes del Golfo, a quien se conoce como Miguelito 56, quien dio las órdenes entrar en Reynosa, bastión de los metros, y abrir batalla contra quien fuera, provocar lo peor, que obligara a las autoridades a ir contra los metros, y de esta manera dejarles el camino libre. Es decir, era dos pájaros de un solo tiro, pero al final habla de lo que ya hemos estado diciendo. En este sentido, dice aquí, no solo eso, al ocurrir a solo unos metros de la línea fronteriza, podría llevar al gobierno a una nueva zona de tensión con Washington, en donde está la tentación de emplear un término que el gobierno mexicano no quisiera escuchar por la intervención que podría acarrear. Según analistas consultados, el hecho de que un grupo criminal se atreva a salir a cazar gente inocente por las calles es también un aviso que dice que Cabeza de Vaca ya no gobierna Tamaulipas. Intenta sobrevivir, ¿no? Intenta sobrevivir y por eso pacta con Estados Unidos. Aquí tenemos otra de las conclusiones que se sacan
Dice, en Estados Unidos, en los primeros círculos de gobierno de Joe Biden, empieza a manejarse la versión de que lo ocurrido el sábado pasado en Reynosa puede ser catalogado como estado de emergencia, un dato que dan y que analizan en Washington sobre lo que ocurrió a la gente, es que no se trató de ningún enfrentamiento entre grupos rivales o entre estos y el gobierno, sino que la acción del comando fue planeada directamente como un ataque a los civiles que fueron pues ahí sin ningún motivo. Y si en Estados Unidos supuestamente sorprendió que hubiera ocurrido a unos cuantos kilómetros de la frontera, en México el caso provocó ayer reuniones de emergencia entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, luego de que el presidente López Obrador tiene instrucciones para que el fiscal Gertz Manero atrajera las investigaciones de lo ocurrido. Anoche se discutía en el gabinete cómo empezar a investigar los hechos y ubicar a los responsables a partir de un dato desconcertante. Hasta ayer no se había identificado a qué grupo de los que se están peleando el territorio imputar los hechos. Tampoco se sabía que algún otro grupo o de los que pudieran querer entrar en esa zona codiciada por las aduanas, pues no hay otra situación que encontrar. Entonces, en este sentido, dice, si no fueron los grupos de la delincuencia que están en disputa en esa zona, vamos a subirla donde nos quedamos. Si no fueron los grupos que están en disputa en esa zona, ¿quién pudo orquestar algo tan grave y desestabilizante como un ataque directo? Veremos si esa pregunta tiene pronta respuesta antes de que desde Washington vuelva la vieja presión estadounidense para clasificar todo esto en estado de emergencia, con todo lo que la clasificación puede significar en las prioridades de Estados Unidos. Yo creo que esto es algo que viene directamente desde allá. También veíamos algunas preguntas que nos hacían ayer, ¿cómo es posible que todo esto hubiera ocurrido no solamente a unos kilómetros de la frontera, sino, por ejemplo, al menos a 3 kilómetros de la sede de la 8ª Zona Militar, a 10 minutos del complejo de seguridad de la Policía Estatal y a 7 minutos de los puentes internacionales que unen a Reynosa y McAllen? ¿Por qué no hubo una reacción rápida de las autoridades federales y estatales luego de lo primero que ocurrió? Y si la hubo, ¿por qué no lograron prevenir al menos 2 más en un radio de menos de 3 kilómetros? O sea, también ahí hubo reparto de dinero, eso me queda bastante claro. Hubo un reparto de dinero para las autoridades que no actuaran y poder llevar a cabo todo esto en santa calma, valga la paradoja, la antítesis, la metáfora, pero para que nadie los molestara y poder perpetrar sus actos. Entonces, cabeza de vaca de esta manera le ayuda a Estados Unidos para apoderarse de lo que gusten de la frontera, y él, bueno, mientras causa una crisis de inseguridad en nuestro país, desvía la atención, mantiene ocupado al presidente, mantiene ocupado a todos y, bueno, pues falta que termine su mandato y allá en Estados Unidos logren darle asilo político, como es ciudadano norteamericano, no habrá problema. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.